No se escapa nada. El país que lance el primer ataque quedará destrozado hasta tal punto que los afortunados serán los que mueran rápido. En Argelia se empezó por demostrar que en ningún caso un cuarto de hora puede superar los 15 minutos. Se entiende entonces la celeridad de la justicia norteamericana por condenar a muerte en la UCA a los 6 jesuitas. No debería ser entonces tanta la confianza en Dios y mucho menos en El Salvador. Conscientes de que una victoria tardía hipoteca más tarde o más temprano el futuro político, lo ideal exige que la sentencia se dicte en casa pero se ejecute en la trastienda. What do you do? What do you say, Noam Chomsky? Para evitar la amenaza que supone todo buen ejemplo, los marines se apresuraron a invadir Indochina, después de que la CIA descubriese la intención de Ho Chi Minh de desembarcar en una playa de California a los remos de su canoa. Idénticas razones se les adivinaban a los sandinistas en la frontera de Texas. Por eso, y porque en esta ocasión Granada era una plaza más de la Reconquista, el Departamento de Estado se apresuró en poner en práctica la teoría de la manzana podrida. What do you do? What do you say, Noam Chomsky? Que el poder jamás se ha movido en dirección a la esperanza lo demuestra el hecho de que durante años parte de los beneficios provenientes del tráfico de drogas en Estados Unidos estuviesen destinados a la financiación de la contra en Nicaragua. Nadie duda entonces de la capacidad de la administración a la hora de exportar narcodemocracia a toda Centroamérica. What do you do? What do you say, Noam Chomsky? Parecía entonces conveniente que la United Fruit Company ocupase el sillón presidencial en Costa Rica, como parte de lo que desde la Escuela de las Américas se había convenido en llamar doctrinas de seguridad nacional, algo que el Pentágono iba a saber trasladar a cada una de sus 5 aristas: Uruguay, Paraguay, Brasil, Bolivia y Argentina. What do you do? What do you say, Noam Chomsky? Doctrina Reagan, doctrina Monroe, doctrina Truman, doctrina Nixon, doctrina Carter, doctrina Johnson, doctrina Bush, doctrina Clinton, doctrina Kennedy, doctrina Washington, doctrina dólar, efecto dominó. Estos versos libres son de un tema legendario en un disco legendario de los Habeas Corpus. El disco de 1998 se llamaba NN, el tema Conversación con Noam Chomsky. Después de que hablemos con Chomsky, podréis escuchar este temazo. Hoy, en La Base, hablamos de Noam Chomsky con Noam Chomsky. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, de lunes a jueves, en Público. Bueno, hoy hablamos de la guerra de Ucrania y lo vamos a hacer con Noam Chomsky y además vamos a repasar algunas de las claves de lo que representa su figura para entender la guerra y para entender los medios de comunicación. Por fin recuperamos a Sara Serrano, que sigue en casa pero que ya ha recuperado fuerzas para estar al frente de su sección. ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, quería agradecer a Roberto también haber estado al frente estos días de la base de datos y el buen trabajo que ha hecho. Es de bien nacido ser agradecido. Manu Levín, hoy te toca nada menos que analizar el trabajo de uno de los inspiradores del análisis crítico de medios de comunicación. ¿Cómo lo llevas? Efectivamente, todo un desafío. ¿Qué tal, Pablo? Y como os decíamos, hoy entrevistamos a Noam Chomsky. Lo voy a hacer con Anita Fuentes, que enseguida se va a incorporar a esta mesa en una entrevista de Noam Chomsky para La Base, en exclusiva, en la que hablaremos de la guerra de Ucrania, en la que hablaremos de medios de comunicación. Así que aguantad nuestras secciones, porque luego, en exclusiva, Noam Chomsky aquí, en La Base. Arrancamos, Lolo. La Base de datos. ¿Qué tal, Sara? A ver qué repaso nos tienes preparado a la trayectoria biográfica de Noam Chomsky. Adelante. Pues vamos a ello. Chomsky ha vivido mucho e intensamente, pero voy a intentar dar algunas claves que nos sirvan para contextualizar la entrevista que tendremos a continuación. Noam Chomsky nace en Filadelfia, en el seno de una familia de migrantes judeo-ucranianos, y su infancia transcurre durante la Gran Depresión. El crack financiero del 29, que se originó en Wall Street, pero que se extendió rápidamente por todos los países del mundo, tuvo 2 traducciones políticas antagónicas. En Europa, la reacción a la Gran Depresión fue el fascismo con Franco, Mussolini o Hitler, mientras que en Estados Unidos la reacción fue la democracia social que cristalizó en el New Deal de Roosevelt. Tal y como rememora el propio Chomsky, a pesar de los estragos de la crisis, en Estados Unidos reinaba una atmósfera de esperanza, y esto se debía en gran medida
al empuje del movimiento obrero. Había partidos políticos radicales, organizaciones sindicales y una sensación de que se podía salir de la crisis en común, en colectivo. Este hecho diferencial respecto al viejo continente es importante para entender la politización temprana de Noam Chomsky. Con solo 10 años, Chomsky escribió su primer ensayo político para el periódico escolar. Trataba sobre la expansión del fascismo en Europa y, en concreto, sobre la caída de Barcelona en el marco de la Guerra Civil Española. Su mirada infantil descubría con terror lo que implicaba una salida reaccionaria a la crisis financiera. Es interesante esta divergencia entre la salida europea y estadounidense de la crisis y cómo fue determinante a la hora de configurar el pensamiento político de Noam Chomsky. Hay de hecho una serie de David Simon basada en un libro de Philip Roth, La conjura contra América, que explora precisamente esta cuestión y las implicaciones que hubiera tenido la victoria frente a Roosevelt de un candidato fascista en los Estados Unidos, el Lindenberg. Pero sigamos con los primeros años de Chomsky. Dale, Sara. Sí, de su infancia proviene también su sensibilidad antiautoritaria. Durante sus primeros años fue escolarizado en Oak Lane, una escuela de pedagogía alternativa no jerarquizada que primaba la creatividad sobre las calificaciones. Bueno, en Estados Unidos, en contra de lo que sucede en España, la izquierda ha sido siempre mucho más consciente de la importancia de tener espacios propios para educar, también políticamente. Así se explica la penetración de la izquierda en la academia, en las élites culturales neoyorquinas, o que Hollywood fuera, pues como decía Pedro Ballín, un nido de rojos. Precisamente en esta escuela alternativa fue donde Noam Chomsky escribió el ensayo sobre la guerra civil que mencionabas antes, ¿verdad? Así es, Chomsky aprendió durante estos años a cuestionar toda autoridad y jerarquía que no se demostrase como legítima. Este fue el germen, de hecho, de su pensamiento anarquista. Otro episodio importante en su politización se produjo durante su adolescencia, en las frecuentes visitas que realizaba a unos parientes instalados en Nueva York. Su tío regentaba un kiosco en Manhattan que oficialmente funcionaba como distribuidor de prensa y extraoficialmente como punto de encuentro de la clase trabajadora judía neoyorquina. Fue allí donde Chomsky tomó contacto por primera vez con la izquierda radical y con el movimiento obrero. Así que vemos que los primeros intereses de Noam Chomsky fueron más políticos que lingüísticos, ¿verdad? Sí, de hecho llegó a la lingüística por la política. Tal y como cuenta, fue la afinidad ideológica con Selig Harris, un carismático profesor de lingüística de la Universidad de Pensilvania, lo que le hizo permanecer en la academia y, en última instancia, convertirse en un lingüista de renombre. Con solo 28 años publicaría un libro con el que revolucionó la lingüística moderna, Estructuras sintácticas, en el que desarrolló su teoría de las gramáticas generativas. Al mismo tiempo en el que se convertía en un investigador de primera línea, Chomsky iniciaba una intensa trayectoria como activista político. Así es, con 30 años y ya siendo un renombrado lingüista, fue uno de los primeros intelectuales en condenar públicamente la guerra de Vietnam. Pero su oposición a la guerra no se quedó ahí. Durante 10 años, Chomsky se negó a pagar parte de sus impuestos, apoyó a los insumisos, fue detenido varias veces y fue incluido en la lista de negra de Richard Nixon. El compromiso de Noam Chomsky llegó hasta tal punto que llegó a denunciar a su propia universidad, el MIT, por recibir fondos del Pentágono para investigar tecnología militar y utilizarla en la guerra de Vietnam. Sí, según denunció Chomsky, aproximadamente el 90% del MIT estaba financiado por el Pentágono en ese momento. Esta cuestión le llevó a preguntarse por el rol de las instituciones universitarias y el mundo académico en la guerra. A raíz de estas reflexiones, publicó El poder estadounidense y los nuevos mandarines, un libro que recopila una serie de artículos sobre la responsabilidad política de los intelectuales. Chomsky fue especialmente crítico con los tecnócratas y científicos sociales que con su trabajo proporcionaron una justificación científica a los crímenes de Estado relacionados con la guerra de Vietnam. Bueno, desde Vietnam, Chomsky no ha dejado de denunciar la política exterior estadounidense y sus incursiones militares en Afganistán, en Irak, en Siria, en Yemen. El poeta cubano Roberto Fernández Retamar lo definió acertadamente como el Bartolomé de las Casas del Imperio americano. Sí, Chomsky no ha dejado nunca ni ha abandonado su compromiso y no ha dejado de posicionarse políticamente. Denunció la guerra sucia de Ronald Reagan, se solidarizó con la causa kurda, se sumó al movimiento Occupy, ha respaldado a migrantes y papeles, ha sido azote del trumpismo, ha alertado sobre el cambio climático y más recientemente ha defendido el antibelicismo y una salida diplomática a la guerra de Ucrania. Alguien preguntó una vez a Chomsky de dónde sacaba tiempo para hacer tantas cosas, que si acaso no dormía. Parece que respondió algo así como: para nada, yo duermo 4 horas diarias como todo el mundo. En fin, eso explica bastantes cosas. Muchas gracias, Sara. A vosotros. La base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano y Manu Levín. Manu Levín, buenas tardes. Buen día en América Latina. Buenas tardes, Pablo. Mete cabecera, Lolo. Titulares al banquillo.
Noam Chomsky, ante todo, es un poco el padre de la lingüística moderna, lo decía antes Sara, con sus teorías sobre la gramática generativa, transformacional, con su noción innatista del lenguaje y de la existencia de una gramática universal que es común a todas las lenguas del mundo. Esa seguramente es su principal aportación intelectual. Yo tuve la suerte de poder estudiar esas teorías lingüísticas de Chomsky en la Facultad de Filología, con las que además coincido plenamente, dicho sea de paso, pero además de un lingüista, Chomsky es también un teórico de los medios de comunicación. Luego vamos a poder escuchar al propio Chomsky responder algunas preguntas sobre el poder mediático en la entrevista que vamos a hacerle aquí en La Base, así que tampoco quiero anticiparme demasiado a lo que vaya a decir, y además necesitaríamos mucho rato para repasar todas sus ideas sobre los medios de comunicación, pero quiero que comentemos un par de cosas que creo que pueden servir de preámbulo para entender mejor lo que pueda decir después en la entrevista. Pues vamos con ello. Chomsky es autor, junto con Edward Herman, del libro Fabricando consentimiento, la economía política de los medios de comunicación de masas, publicado en 1988 y que se tradujo al español con el título Los guardianes de la libertad. Después, por cierto, el libro fue revisado y actualizado por sus autores para adaptarlo a las nuevas realidades generadas por la irrupción de la comunicación digital, pero en realidad Chomsky y Herman afirman que lo que planteaban ya en 1988 básicamente sigue vigente. En ese libro se propone, entre otras cosas, lo que se llama el modelo de propaganda, que atribuye a los medios de masas la capacidad de construir consensos sociales y orientar la opinión pública y la conducta política de la población hacia determinados fines. Y plantea que hay una serie de filtros, vamos a decir, que hacen que la información que recibimos efectivamente esté orientada siempre hacia la conservación de ciertos intereses. Algunos de esos filtros de los que hablan Chomsky y Herman son la propiedad de los medios de comunicación, que están dominados por el poder económico, el hecho de que la publicidad de grandes empresas es la principal fuente de ingresos de los medios de masas, lo que lógicamente permite a esas grandes empresas influir en los contenidos, o el hecho de que la fuente más sencilla y más barata de información para un medio de comunicación es obtenerla directamente del Estado, del gobierno y de las grandes empresas. Esto es muy importante porque muchas veces lo que se llama pomposamente periodismo de investigación en realidad no es más que periodismo de filtraciones. Un ministerio o una gran empresa o Villarejo te filtra un dossier con información, por ejemplo, para destruir reputacionalmente a alguien. Incluso a veces te marca hasta la fecha en la que tienes que publicarlo. Es un contenido embargado, lo llaman. Y el periodista lo publica. No es que haya investigado nada, es que se lo han dado todo hecho. Después, eso sí, se pone un montón de medallas atribuyéndose la exclusiva y el éxito de haber acabado políticamente con tal figura o de haber destapado un caso de corrupción. Así es como funciona. Y eso habla de que los medios, incluso cuando publican una información que puede destruir a un empresario o a un político, más que un contrapoder, son un instrumento que utilizan los poderosos para hacer política, que a veces consiste en destruir a otro poderoso. Efectivamente, animo a los oyentes de La Base a que, si les interesa el tema, busquen en YouTube, porque hay un montón de vídeos sobre otro de las aportaciones de Chomsky al estudio de los medios de comunicación, que son las 10 estrategias de manipulación mediática de las que habla Chomsky. Pero vamos a escuchar un momento en el que Noam Chomsky habla de una de esas estrategias, que es la fabricación de consentimiento. Chomsky viene a decir algo que decíamos también aquí el otro día en La Base, que es que los medios de masas son un instrumento de gobierno, son una herramienta para mantener el orden establecido mediante la persuasión y la construcción de sentidos comunes y de obediencia sin necesidad de recurrir al uso directo de la fuerza. Dale al play, Lolo. La industria de las relaciones públicas, la industria de la publicidad, que se dedica a la creación de los consumidores, es un fenómeno que se desarrolló en los países más libres, en Gran Bretaña, en los Estados Unidos, y la razón es bastante clara. Se volvió clara hace más o menos un siglo atrás, porque no iba a ser fácil controlar una población por la fuerza. Habían ganado demasiada libertad. Organizaciones de trabajo, parlamentos con partidos de trabajo en muchos países, las mujeres obteniendo el derecho a votar y así. Por lo tanto, había que tener otros medios para controlar a la gente. Y esto fue visto y se comprendió que tienes que controlarlos mediante el control de las creencias y actitudes. Bien, una de las mejores maneras de controlar a las personas en términos de actitudes es lo que el gran economista Thorstein Veblen llamó fabricando consumidores. Los mercados se supone que se basan en consumidores informados tomando decisiones racionales. El punto es crear consumidores desinformados que van a tomar decisiones irracionales. Eso es de lo que trata la publicidad.
Y cuando la misma institución, el sistema de representación proporcional, lleva a cabo las elecciones, lo hacen de la misma manera. Muy lúcido Chomsky sobre el enorme poder que tienen los medios de comunicación de masas para construir ideología al servicio de la élite y lograr que la gente actúe políticamente en contra de sus propios intereses. Así es, y en este punto, otra idea interesante de Chomsky es su obsesión analítica del papel que juegan los que él llama los medios de élite. De hecho, en una entrevista que publicó recientemente Contexto, que le hizo a Chomsky Víctor Picard, que es un profesor de ciencias, un profesor de políticas, de medios de comunicación y de economía política de la Universidad de Pensilvania, Chomsky recordó en esa entrevista que en aquel libro de Los Guardianes de la Libertad, en realidad fue Herman el autor de toda la parte referente a la estructura de propiedad de los medios, mientras que él se centró, Chomsky, como decía, en los medios de élite, que básicamente es la prensa escrita, frente a los medios de masas como la televisión. Chomsky viene a decir que aunque la tele y la radio es la que llega a audiencias de masas, en realidad es la prensa escrita el lugar de donde surgen los temas y los marcos que después se reproducen en los informativos y en las tertulias de televisión y de radio. Claro, que según Chomsky, los que lanzan los temas y los marcos en un primer término son los que el otro día aquí en La Base, el analista de medios y periodista chileno Marcos Ortiz llamaba el partido columnista. Efectivamente, el partido columnista. Quienes hemos trabajado en televisión sabemos que esto que cuenta Chomsky es bastante así. Es habitual que el director o la directora de un programa de televisión se lea por la mañana qué dicen los líderes de opinión de referencia de su espacio cultural y a partir de ahí construye su escaleta de temas y sus enfoques sobre esos temas. Importante saber esto que dice Chomsky y que confirma Levin para entender cómo funcionan las cosas en los medios de comunicación. Yo creo que sí. Un último corte que quiero que escuchemos antes de dar paso a la entrevista. Es un momento mítico de una entrevista de Chomsky con un periodista de la BBC que de hecho también recortó aquí Marcos Ortiz el otro día. Bueno, conozco a alguno de los mejores y más conocidos periodistas de investigación de los Estados Unidos, no mencionaré nombres, cuya actitud ante los medios es mucho más cínica que la mía. De hecho, consideran los medios como una farsa, y lo saben, y hablan conscientemente sobre cómo intentan tocarlo como un violín. Y es perfectamente cierto que la mayoría, estoy seguro de que estás hablando por la mayoría de los periodistas, están entrenados. Se les ha metido en la cabeza que esta es una profesión de cruzado, como un adversario. Nos enfrentamos al poder, una visión muy individualista. ¿Cómo puedes saber que me estoy autocensurando? No digo que te autocensures, estoy seguro de que crees todo lo que dices, pero lo que estoy diciendo es que si crees algo diferente, no estarías sentado donde estás sentado. Estoy seguro de que piensas todo lo que dices, lo que digo es que si pensaras otra cosa, no estarías donde estás sentado. Esto es una evidencia. Los periódicos no se podrían permitir estar permanentemente tirándole de las orejas a redactores críticos. Por eso el mecanismo es muy claro. Contratan a redactores que se identifican de alguna manera con la línea editorial o que si no se identifican con la línea editorial no van a arriesgar jamás su puesto de trabajo escribiendo algo que pueda molestar al propietario o que pueda molestar al director. Y esto, como todo el mundo sabe, funciona así. Otra cosa es que después se digan a sí mismos que son activistas que controlan al poder. Menos lobos, Caperucita. Gracias, Levin. Si ves manipulación en los medios de comunicación, escríbenos a titularesalbanquillo@gmail.com. Noam Chomsky, muchísimas gracias por atender a La Base. Aquí Pablo Iglesias, me acompaña Anita Fuentes, productora y presentadora del podcast Security en Context y una de las colaboradoras de La Base. La primera pregunta que tengo tiene que ver con el poder de persuasión política de los medios de comunicación. Hay quien dice que los medios tienen efectos muy débiles porque solo vendrían a confirmar lo que la gente ya piensa. Nosotros pensamos que los medios tienen capacidad incluso de generar nuevas opiniones y nuevas realidades. La pregunta es, ¿cuáles son los efectos políticos de los medios de comunicación a tu juicio? Bueno, no puedo hablar sobre vuestros medios de comunicación porque no los sigo. Pero sí que puedo hablar de los medios de comunicación estadounidense y de otros países que los sigo más estrechamente. Me voy a centrar en Estados Unidos, que es el caso que mejor conozco. Estados Unidos en estos momentos está imponiendo una forma de censura
que es más extrema de cualquier cosa que haya visto en toda mi vida. No es el gobierno quien está ejerciendo este tipo de censura, sino un acuerdo entre los medios de comunicación. Han interiorizado las mismas premisas. Una de estas premisas es que no se permite a los estadounidenses que sepan nada sobre lo que están diciendo desde Rusia. Yo quiero averiguar, por ejemplo, si un ministro de Asuntos Exteriores se ha dicho algo, tengo que tomarlo de la televisión india o de Al Jazeera. Pero los estadounidenses no pueden verlo. Los medios de comunicación que están en Rusia no nos llegan a nosotros. Los estadounidenses no se nos permite saber más allá. Además, no se nos permite saber lo que está diciendo nuestro propio gobierno, y esto es aún más interesante. Porque, bueno, por supuesto, el último septiembre, antes de la invasión, la administración de Biden anunció técnica y públicamente, pero nunca llegó este anuncio a la población estadounidense. Era una declaración conjunta que llamaba a la expansión de los esfuerzos para integrar Ucrania en la OTAN, es decir, el mando militar estadounidense, con un aumento del armamento, ejercicios militares conjuntos, todo ello dentro de un programa extendido para una admisión potencial en la OTAN. Esto se amplió el 10 de noviembre con una carta firmada por el secretario de Estado, que confirmó y amplió estas medidas. Un par de meses después, en marzo de este año, después de la invasión ya, el Departamento de Estado admitió que en los debates que llevaron a la invasión, Estados Unidos se negó firmemente a considerar cualquier preocupación securitaria por parte de Rusia. Básicamente, ninguna diplomacia, ninguna negociación. No se escucha ni una palabra de esto en Estados Unidos. Si alguien lo vio, es porque están leyendo lugares de Internet marginales, donde sí que hay más espacio. Pero esto es imposible que digamos que la población general de Estados Unidos lo sepa. Y esto sigue así. En ocasiones, incluso lo que se informa, se reporta, se publica, se hace de manera tan equívoca que la gente apenas lo entiende. Así que por ejemplo, de las historias principales, en el New York Times, dice que el secretario de Estado anunció los planes estadounidenses para combatir la agresividad china. ¿Pero qué significa agresividad china? Si lees el artículo, nada. La agresividad china. Hay una confrontación, efectivamente, con China, y no por la costa de California, sino por la costa de China, donde la administración Biden ha ampliado sus planes para lo que llaman rodear a China. Corea del Sur, Japón, Australia, una serie de estados que están muy armados con armas estadounidenses enviadas hace poco, o para contener y se habla de contener la agresividad china, que resulta que el apoyo de China
de la tecnología y la industria avanzada, las prácticas represivas chinas internas. Esto es la agresividad china. Así que hay que rodear China y se añade también una vigilancia nuclear. Hay un submarino, uno solo, puede destruir casi 200 ciudades en cualquier lugar del mundo, pero se dice que tenemos que tener más para contrarrestar la agresividad china. ¿Cómo van a entender los estadounidenses nada de todo eso a partir del titular? Todo el mundo se supone que debe odiar China, así que odiamos China. Así es. Podemos coger un periódico entero sobre el fusilamiento, otro asesinato de niños y niñas. Os doy solo un ejemplo, pero es casi una ley hoy, no sobre el papel, pero sobreentendida, que cualquier referencia a la invasión rusa de Ucrania, hay que decir la invasión no provocada de Ucrania. Hice una comprobación rápida en Google y tienes 1 millón de resultados con esta búsqueda. Invasión no provocada de Ucrania. Haced un experimento ahora. Buscar invasión no provocada de Irak. No aparece prácticamente nada. Algunos hallazgos, quizá una carta a la prensa de alguien que se opone a la guerra. Yo sospecho que no puedes encontrar ni una sola declaración sobre la invasión no provocada de Irak de nadie que esté cerca del poder. Esto es bastante interesante en sí mismo, pero empeora cuando analizamos los hechos. La invasión de Irak fue totalmente no provocada. No hubo ni un poco de provocación, ni una insinuación. La invasión de Ucrania, una invasión criminal, fue provocada, por supuesto. Os doy un par de ejemplos, si queréis. La gente no suele conocerlos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, hace un par de semanas anunció con mucho orgullo que desde 2014 la OTAN, es decir, Estados Unidos, había estado suministrando armas a Ucrania, formación militar, ejercicios conjuntos. Eso es provocación. Cuando además te niegas a tener en cuenta cualquier preocupación de seguridad. Por supuesto, esto es una provocación. Esto no justifica la invasión, pero es una provocación. Así que tenemos la invasión no provocada de Irak, que es una frase que nadie puede decir. Tenemos una invasión provocada de Ucrania y todo el mundo tiene que llamarla invasión no provocada. Bueno, esto es una propaganda eficaz, mucho más eficaz que la propaganda en fases totalitarias. Si vamos a la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, en los años 70 había estudios en Estados Unidos, en centros de investigación rusa, para tratar de determinar qué fuentes de información recibían los rusos y concluían que la mayoría de rusos recibían su información de la BBC y de Voice of America. La propaganda rusa era tan cruda que no le prestaban mucha atención. Así que la mitad de la población estaba recibiendo medios que, bueno, circulaban de manera ilegal, de manera independiente. En cambio, un periódico independiente en Estados Unidos lo recibe un 1% de la población. Hay un ensayo muy interesante de George Orwell sobre esto, que sospecho que no lo habréis leído porque fue censurado. Es la introducción a
a la granja de George Orwell. Todo el mundo ha leído el libro, el cuento, pero nadie ha leído la introducción. La introducción se descubrió más tarde con sus documentos no publicados. Va dirigida la introducción a el pueblo de Inglaterra. Dice, este libro habla del enemigo totalitario, pero la gente en la Inglaterra libre no debería sentirse superior, porque en Inglaterra las ideas no populares se censuran sin el uso de la fuerza. Aquí tenemos algunos ejemplos, algunas frases de explicación. Una, por ejemplo, las personas ricas que tienen todos los motivos para no querer que se expresen determinadas ideas no populares. Y el otro ejemplo es la cultura dominante que está en todas partes. Si tienes una buena educación, has ido a Oxford, a Cambridge, te han instilado que hay determinadas cosas que no vas a decir. Y yo añadiría que hay determinadas cosas que tienes que decir. Por ejemplo, tienes que decir invasión no provocada de Ucrania, pero nunca deberías decir invasión no provocada de Irak. Cualquier crítica de Irak está excluida. Lo habréis visto, un ejemplo muy dramático, muy extremo de esto. Hace un par de días, George Bush estaba haciendo una declaración y cometió un error. Hablaba de la invasión de Ucrania y dijo la invasión de Irak. Rápidamente se corrigió, pero lo interesante es que el público, fue la reacción del público y de los medios de comunicación. La reacción del público fue la risa. Invasión de Irak, risa. La reacción en los medios de comunicación fue comentarios diciendo, oh, qué tonto. Pero bueno, por supuesto en Irak no se estaban riendo, en el sur global tampoco se ríen de estas cosas. Hay cosas que no se pueden decir y esto sigue siendo así. No necesitas órdenes. Está interiorizado. Esta explicación George Orwell la da en Rebelión en la Granja. Os puedo hablaros también de hace 40 años. En los 80 había mucho debate en Occidente sobre un canal ruso. Probablemente se puede encontrar todavía en Internet. Hizo algo bastante valiente para una radio estadounidense. Condenó la invasión rusa de Afganistán y finalmente alguien se dio cuenta y le cortaron la emisión y le internaron en un hospital de salud mental. Hubo mucho escándalo en Occidente diciendo, mirad, estos rusos, nunca pasaría algo parecido aquí. Y esto es verdad, porque ni siquiera una persona así nunca llegaría a los medios de comunicación. Entonces, esto es lo que se puede decir de las sociedades libres. No es una cuestión que se haga a la fuerza. La policía secreta no va a entrar en mi habitación y me va a llevar a un campo de concentración. Somos perfectamente libres, pero es un sistema muy bien diseñado para que nunca digas lo que no deberías decir y siempre escuchas lo que debes decir. Muchas gracias, Noam. Yo soy Anita Fuentes, me presento y bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. De hecho, yo creo que este lapsus que tuvo Bush el otro día también es una prueba más del excepcionalismo occidental, ¿no?, que está invadiendo un poco los medios en Occidente. Mi pregunta es, Víctor Picard en The Nation decía que la lección clave de tus estudios sobre los medios de comunicación es que para cambiar el mundo deben cambiar los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué manera se podría llevar
¿De qué manera se podría llevar a cabo este cambio en los medios? Hay que cambiar la cultura dominante. Empieza en los colegios, en la clase política, entre los intelectuales. Todo eso tiene que cambiar y tiene que cambiarlo. Un trabajo educativo constante, una labor organizativa constante. Y se logra. Miremos los medios de comunicación ahora y comparémosles, por ejemplo, con los años 60. Es muy diferente. Ahora son mucho más abiertos de lo que eran antes. Hay problemas ahora, pero si nos remontamos 50 años era mucho peor. En el caso de la invasión estadounidense de Vietnam, no había nada. Años antes de que dio tiempo a destruir prácticamente Vietnam, antes de que hubiera algún tipo de protesta en los medios de comunicación para que se llegara. Lleva años. O pensemos en el proyecto que se llamaba 1619, que es cuando llegaron 1619, cuando llegaron los primeros esclavos, que fue una investigación de la historia oculta de la esclavitud en Estados Unidos y sus secuelas, toda la legislación de Jim Crow, que era una continuación de la esclavitud. Hay un estudio que se llama Esclavitud con otro nombre. Todo esto forma parte de la historia estadounidense que ha sido absolutamente censurada. Hay un estudioso que habla de estas cuestiones y ha sido duramente atacado. Se ha intentado aprobar una ley para que no se puedan nombrar estas cosas. Los legisladores republicanos han intentado prohibir que esto se cuente en los colegios. Han prohibido libros de bibliotecas. Han pretendido prohibir a Toni Morrison porque dice cosas, sus libros hablan de cosas que no les gustan. Si analizamos las leyes, en Florida, en Texas, en estados republicanos, los colegios no pueden enseñar nada que sea confuso o que haga que algunos estudiantes se sientan incómodos. Es decir, no puedes enseñar historia. La historia hace que la gente se sienta confusa. La historia de cada país, la historia de España, de Estados Unidos. Hay elementos que pueden hacer que te sientas incómodos. No puedes enseñarla en una cultura verdaderamente totalitaria que se está imponiendo en Estados Unidos. No puedes tener nada salvo cantos a la línea de partido. Y si pensáis que estoy exagerando, echad un vistazo. Esto es una sociedad libre. No se impone con la fuerza, igual que dijo Orwell. Este proyecto, 1919, no era perfecto, pero era algo pionero. Y nunca hubiera podido suceder un par de años antes. Y es el resultado de un activismo constante, labor educativa, labor organizativa. Así es como cambias la cultura. Así es como cambias los medios de comunicación. Y por supuesto, hay una reacción. A los totalitarios no les gusta. Y para empeorarlo, es muy probable que recuperen el Congreso en noviembre. Abiertamente están desarrollando legislación para garantizar que como minoría puedan construir un gobierno impidiendo que algunas personas voten. No estamos hablando estamos hablando del país más poderoso en la historia humana, con un dominio arrollador en el mundo y que está avanzando a una cultura
totalitaria. Es una amenaza muy peligrosa a todo el mundo, a todo el planeta. Noam, has expresado con mucha claridad que es posible que el conflicto militar en Ucrania pueda escalar hasta una guerra nuclear. Y has dicho además que deberíamos centrarnos en impedir la guerra nuclear y dejar de debatir sobre si se trata de una guerra justa o no. El marco guerra justa ha sido muy importante. Para que te hagas idea, cuando Zelensky habló en el Congreso de los Diputados en España, apeló a Guernica como significante de lo que habría sido una guerra justa de los demócratas republicanos frente a los franquistas. Quería preguntarte por este marco mental mediático de guerra justa y los efectos que está teniendo a la hora de justificar una situación enormemente peligrosa que podría escalar hacia una guerra nuclear. ¿Puedes repetir la pregunta principal, por favor? Quería preguntarte tu opinión sobre el concepto de guerra justa. ¿En qué medida el concepto de guerra justa se ha utilizado para, digamos, en Ucrania y Rusia? ¿Cómo el concepto de guerra justa ha ocupado los espacios mediáticos y no nos permite hablar del riesgo de una guerra nuclear? Just war? No, there's no notion. Dice que no hay noción. Just war? No hay If una you can noción de find a guerra. just war in history, tell me about it. No, claro, Of course, every war. Es verdad que es muy difícil, pero sí se ha, o sea, como en España al menos, se ha llegado a hablar del Pacto de Múnich y de lo que representó la política de apaciguamiento con respecto al nazismo, tratando de establecer un paralelismo entre la invasión rusa y el expansionismo de la Alemania nazi, algo que es históricamente insostenible, pero que como marco mediático ha funcionado muy bien y nos aleja del marco del riesgo de una guerra nuclear. Yeah. Te quería preguntar por ese marco. Hay un elemento en el gobierno estadounidense que está comprometido con el mantenimiento de la guerra. Su nombre es el Pentágono. El Pentágono hasta el momento ha vetado todo lo que se ha impulsado en el Congreso para avanzar a la guerra nuclear. Por ejemplo, podéis escuchar una declaración muy heroica sobre cómo tenemos que instaurar una zona, pero el Pentágono ha prohibido esto porque está muy claro que establecer ese tipo de zona requiere controlar todo el espacio aéreo y esto significa atacar todas las instalaciones aéreas de Rusia dentro de Rusia, en territorio ruso. Y esto significa, por supuesto, avanzar hacia la guerra nuclear. Podemos escuchar a intelectuales que hablan de estas cosas. Podéis echar un vistazo a The Guardian, por ejemplo. Podéis leer a intelectuales diciendo que no podemos aceptar sus líneas rojas, que tenemos que establecer nuestras propias líneas rojas. Decirle a Putin, tienes que salir de Ucrania y ya está. Pero imaginaos que Putin no acepta esto. Imaginaos que utiliza las armas que por supuesto tiene y que de momento no está utilizando para devastar Ucrania. Muy bien, podemos sentirnos orgullosos porque nos hemos levantado por nuestros principios. Este es el tipo de lunatismo. Un lunatismo, por supuesto, muy inmoral, que está invadiendo gran parte de la cultura occidental. Por suerte, el Pentágono está vetando este tipo de impulsos. Pero en la histeria general, no sé hasta qué punto van a lograrlo. De hecho, hay
dos maneras de que acabe una guerra. Esto es, bueno, lógico. Una manera de terminar una guerra es con un acuerdo diplomático. La otra manera es que uno de los bandos capitule. Si podéis pensar en otro fin de la guerra, decídmelo. ¿Qué es un acuerdo diplomático? Un acuerdo diplomático difiere de la capitulación en un sentido. Ambas partes están dispuestas a aceptarlo. No obtienen lo que quieren, pero bueno, pueden tolerarlo. Esto automáticamente significa que cualquier acuerdo diplomático ofrecerá a Putin algún tipo de vía de escape, alguna manera de decir, bueno, no he capitulado del todo. Esto es la diplomacia. ¿Sí? Esto es algo que se rechaza en Estados Unidos. De hecho, la política oficial es rechazar esta vía diplomática. He mencionado ya el Departamento de Estado, cuando reconocieron que nunca habían prestado ninguna atención a las preocupaciones seguritarias de Rusia, que por supuesto estaban ahí. La posición actual se estableció hace un par de semanas en el espacio aéreo en Alemania. Estados Unidos reunieron a todas las potencias de la OTAN, no a la sede en Bruselas, sino a un espacio aéreo de Estados Unidos que dice a todo el mundo claramente quién es el jefe, no la sede de la OTAN, sino un espacio estadounidense. Y ahí se dieron las órdenes. Tenemos que continuar con la guerra y debilitar Rusia para hacer daño a Rusia. Este es el objetivo de la guerra. No nos importa cuántos ucranianos mueran, no nos importa cuánta gente muera de hambre, no nos importa si acabamos precipitando una guerra nuclear. Lo único que nos importa es parar a Rusia. Esta es la posición oficial. Hay una escisión dentro de la OTAN sobre esto. Alemania, Francia e Italia han hecho algunas declaraciones tentativas para intentar poner en marcha algún tipo de negociación. Gran Bretaña y Estados Unidos se oponen. Gran Bretaña y Estados Unidos son los estados belicistas dentro de la guerra. No tonteamos con cosas como la diplomacia. Hay que perder en capitulación absoluta y desaparecer. Esta es nuestra línea roja. Cero diplomacia. Nada de estas tonterías cursis. Las consecuencias de esto no importan, porque estaremos defendiendo nuestros principios. ¿Cuáles son estos principios? Por cierto, un apoyo sólido de cualquier delito y atrocidad estadounidense. La misma gente que dice tenemos que defender nuestros principios fue gente que defendió la invasión estadounidense de Irak, que no se puede criticar. Se puede decir como mucho que fueron un error, pero no criticar. Ahí es donde estamos en este punto. Muchas gracias. Para terminar, la última pregunta que te queremos hacer es sobre, bueno, ¿quién ganará ese pulso en la OTAN? Que, por cierto, se va a reunir en breve en Madrid. ¿Francia y Alemania o los angloamericanos? ¿Y qué consecuencias tendría que se impusiera a Estados Unidos? Si lo analizamos en un marco más amplio, Putin, su invasión de Ucrania, no fue solo un acto criminal parecido a la invasión estadounidense de Irak y otras atrocidades, sino que también fue muy estúpido desde su punto de vista. Entregó a Estados Unidos
un regalo absoluto en bandeja de plata, metió a Europa en el bolsillo de Estados Unidos, justo lo que Washington quería. No tenía por qué hacerlo. Podía haber respondido a la iniciativa tentativa de Macron e intentar avanzar algún tipo de acuerdo con Europa Occidental, que creo que hubiera sido viable y estuviera beneficiado, porque a Europa Occidental le beneficia absolutamente un acuerdo por relaciones comerciales y otro tipo de relaciones, pero Putin decidió no hacerlo, decidió utilizar la fuerza y a resultas de esto Europa está en los bolsillos de Washington, no del todo, Inglaterra por supuesto, pero esto es algo automático. Pero los estados continentales no del todo. Si miramos todo el periodo de la Guerra Fría, esta ha sido una cuestión principal. Si Europa iba a ser una fuerza independiente, una tercera fuerza, se decía, en las cuestiones mundiales, o siempre será estar al servicio de Estados Unidos. Esto se remonta a la Guerra Fría. El máximo exponente de una Europa independiente era Charles de Gaulle. La idea de una Europa común con el hundimiento de la URSS, Gorbachev propuso esta idea, este plan de una Europa común de Lisboa a Moscú, sin líneas militares y con relaciones comerciales, sin ninguna alianza militar. Y de hecho el primer Bush tenía propuestas parecidas. Se llamaba Colaboración para la Paz, Partnership for Peace. Esto no eliminaba a la OTAN, pero la hacía una fuerza más marginal. Cualquier país en la zona euroasiática podía formar parte de esta colaboración por la paz, pero Bill Clinton destruyó esto. Cuando Bill Clinton decidió expandir la OTAN hacia el este, vulnerando promesas firmes hechas por Estados Unidos, puso fin a la colaboración por la paz. Pero Gorbachev siguió con este llamamiento. Esta es una opción que todavía podemos tomar. Emmanuel Macron hizo una tentativa en este sentido. Putin lo rechazó. Dijo no. Quiero que toda Europa esté controlada por Estados Unidos. Lo peor para él, para Rusia y de hecho para todo el mundo. Una de las estupideces más extremas de su agresión criminal. Y, por supuesto, está encerrado en un círculo que entiende la violencia pero no la diplomacia. Es un espejo de Estados Unidos, pero no creo que se haya terminado. Todavía hay avances posibles en este sentido de la diplomacia y tiene todo el sentido para Europa conseguir un acuerdo con su fuente principal de recursos, aparte de todas las conexiones culturales, tiene todo el sentido. Así que quizá se consiga, no nos hemos quedado sin esperanza. Echemos un vistazo a la historia de Europa. Alguien podía haber pensado, por ejemplo, la posibilidad de la Unión Europea con Alemania y Francia, que se habían estado masacrando durante siglos, era su principal objetivo en la vida, destruir al otro. 100 años más tarde, son aliados. Y está la Unión Europea. Las cosas pueden suceder, pero conlleva un trabajo. Exige romper con la propaganda que hemos debatido al principio. Noam Chomsky, muchísimas gracias por atender a la base. Gracias de corazón. Hasta pronto. Thank you. Pleased to talk to you. Gracias, ha sido un placer hablar con vosotros y vosotras.
Es un privilegio poder haberle hecho esta entrevista junto con Anita Fuentes a Noam Chomsky, y ahora lo prometido es deuda. Ahora vais a poder escuchar el tema de Habeas Corpus, conversación con Noam Chomsky. Hasta la semana que viene.